Buenas tardes. Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes, un gusto saludarlos. Igualmente para nosotros. Bueno, nos interesaba tu libro, lo que hablas, por ahí también hemos visto en redes todo lo que hablas respecto a esto, es un tema que nos preocupa siempre. En términos generales, ¿cómo se trabaja la autoestima? Sobre todo pensando en los adolescentes, en los chicos. ¿Cómo construís una autoestima Ujú. fortalecida en esa edad que es tan compleja? Bien, mira, para hablar de autoestima tenemos que hablar de autoconcepto primero, y ese es un poco el recorrido que propongo en el libro, justamente, que Mm, además tiene actividades para que cada uno pueda trabajar en eso. Uno no puede estimar lo que no conoce, ¿no? Entonces, si hablamos de ujú, autoestima, tenemos que partir por el autoconocimiento, ¿no? claro, Y trabajar sobre el autoconcepto, sobre quiénes somos en el mundo, sobre quiénes somos en relación en los distintos roles que cumplimos en el día a día, es fundamental justamente para poder ponerlo en valor, ¿no? claro, claro. Ahora, ¿cómo? Porque se dice fácil saber quién es uno, quién soy yo mismo, pero ¿cómo se llega a eso? Claro, es lo más difícil porque cuando uno está cerca de algo, cuando más lo tenés encima, más entras en puntos ciegos y perdés los detalles, ¿no? Y sobre todo que el autoconcepto para la psicología tiene una trampa, ¿sí? Porque el autoconcepto para la psicología es lo que vos sabés de vos y es verdad para vos, independientemente de lo que opinen o piensen los demás. Es tu autopercepción sobre vos mismo, ¿sí? Entonces, ahí pueden venir distintas distorsiones, justamente de acuerdo a cómo tomamos de parámetro el afuera, ¿no? Por eso también hay problemas de autoestima fragilizadas, dándole un Claro. valor distorsionado a toda la experiencia de nuestra identidad. Una de tus ideas estaba viendo del libro es que hay que identificar las luces y sombras que tenemos todos, ¿no es cierto? Y vos decís algo así como hay que aceptar nuestras virtudes sin arrogancia y nuestras debilidades sin crueldad, pero ¿qué separa la arrogancia de la autoestima? Porque van caminando al ladito, ¿no? Sí, a ver, por eso ahora ya desde los enfoques de psicología positiva no se habla tanto de autoestima alta o de autoestima baja, Mm, sino que se habla de una autoestima segura o una autoestima frágil, ¿sí? ajá, Que tiene más sentido a toda la experiencia que tenemos desde nuestra identidad, ¿viste? Vos podés tener una autoestima segura por ahí en tu aspecto profesional, pero tal vez en los vínculos estás muy fragilizado por las experiencias que pasaste a lo largo de tu vida, ¿no? Y también es fundamental entender justamente que la autoestima es contingente a un momento, se construye durante toda la vida. Entonces, tal vez, si vos te quedaste fijado en alguna etapa de tu vida que fue traumática, que fue muy dolorosa, algún duelo mm, que no resolviste completamente bien, probablemente tu autoestima esté fragilizada si no claro. actualizás esa versión de vos mismo. Ahora, ¿cómo hago? Suponete que yo fortalezco mucho mi autoestima. ¿Cómo hago para no caer en la soberbia, por ejemplo? Que, sobre todo en profesiones como la nuestra, estamos todo el día expuestos y en un momento nos Sí. sentimos que somos Gardel, ¿viste? Bajándole línea a todo el mundo. ¿Cómo hacemos para no caer en la soberbia? Sí. Bueno, ahí justamente estaríamos hablando de una autoestima frágil, ¿sí? Mm, Justamente porque cuando uno necesita enunciar mucho lo mm, que es y lo que hace, es porque no está seguro que el otro pueda verlo por sí mismo, ¿no? claro, qué bien. Entonces digo, ahí habría que ver qué te pasa a vos con necesitar ponerle luces de neón a todo lo que sos vos, ¿no? Uno sencillamente podría decir, fíjate que yo te digo, soy licenciada en psicología y soy docente universitaria como mucho, pero no te mando la lista de todas las especializaciones y Mm, demás, claro. ¿no? Digo, en el No soy diálogo vamos esto, claro, descubriendo quién es claro. cada uno y qué puede hacer y qué puede saber, ¿no? El tema es por qué estoy resaltando, poniéndole luces de neón a lo que soy, porque Claro. también si al otro le lleva un esfuerzo descubrirme, es porque no está tan abierto a hacerlo, ¿no? Claro. Anabela, ¿y cómo juega en esto de tratar de armar una autoestima segura en uno, el papel de las redes sociales? Bueno, muchísimo. De hecho, estas medidas que han empezado a tomar algunos países, Reino Unido primero, después siguió Australia, siguió Francia, luego España, ¿no? De subir la edad de uso de redes sociales. Uno de los argumentos Mm, justamente era que promueven las comparaciones muy competitivas y muy maliciosas entre los chicos, ¿no? Respecto de estas imágenes aspiracionales, respecto de no distinguir qué es una imagen retocada con inteligencia mm. artificial de una real, ¿no? Entonces se nos hace un lío ahí y perdemos contacto con lo real. Esa es una crisis epistemológica muy interesante estudiar actualmente, porque no es que solamente nos cuesta y nos es difícil distinguir lo real de lo falso, sino que ni siquiera nos importa ya. Mm.
Claro, eso es más grave todavía, más profundo todavía. No, y además hay un problema en la autoestima, en la autorreferencialidad, Anabela, que es el algoritmo. ¿Viste? El algoritmo en las redes te conoce y te bombardea con todas las cosas que te gustan. Entonces empezás a entrar en una especie de círculo vicioso. ¿Cómo haces como psicóloga para sacarla a algún paciente tuyo, a alguien que te consulta, para sacarlo o sacarla de ese círculo vicioso? Sí, mira, la primera pregunta que hago cuando veo que el uso del dispositivo se está convirtiendo en un problema, y esto es algo que podemos observar todos muy fácilmente, ahora hay mucha gente que tiene el reflejo de acariciar la pantalla de su dispositivo como si fuera una mascota. Aunque no lo encienda, aunque no entre a buscar nada, estás en una mesa tomando un café con alguien y las personas acarician su dispositivo como si fuera una mascota. Digo, eso es gran señal de que necesitamos ese contacto de manera adictiva, ¿no? Entonces, la primera pregunta que les hago es si consideran que ellos tienen poder sobre su dispositivo o si el dispositivo tiene poder sobre ellos. Claro. ¿No? Eso es lo primero que hay que esclarecer, ¿no? Porque muchas veces no se puede sostener la atención en tareas simples, se pierde el hábito de la lectura, lo cual complica la concentración y la atención y complica mucho las tareas escolares o universitarias, ¿no? Accidentes que son absolutamente evitables por esta falta de enfoque. Entonces, se setean ciertas tareas justamente para moderar ese uso, para poner conciencia sobre los contenidos que consumimos, ¿no? Porque esto de que el algoritmo aprende lo que te gusta y te da más de eso, llegado un momento, hace que vos dejes de ver otras cosas, dejes de escuchar otras voces y dejes de considerar otras perspectivas, ¿no? Claro. O sea, yo creo que estamos en un estado enfermizo y te lo pregunto a vos como psicóloga porque a mí tuve un flash este verano, estaba en una playa lindísima en Chile, bajo la playa, piso la arena y empiezo a mirar la gente en redondo. Estaban todos con los celulares en la mano, un grupo, suponete, de chicas, entre ellas, no se miraban entre ellas, no miraban el mar, no miraban el paisaje, no escuchaban el mar, estaban todos metidos incluso padres con los hijos al lado jugando en la arena, cada padre, el marido y la mujer mirando los celulares, tampoco se daban bola entre ellos, todos metidos con la cabeza y dije, esto es ciencia ficción. Sí, es bastante distópico el escenario, coincido plenamente. He visto niñitos en las sillitas que se ponen en el auto, viste, que se sacan después para trasladarlos, en mesas de restaurantes o cafés con una pantalla muy cerca de la cara, bebitos de meses, ¿no? Lo cual impide que vea la expresión emocional de esos padres, los padres cada uno también en su dispositivo, y eso hace que el desarrollo neuronal no se dé correctamente, ¿no? A ver, así como tenemos el dispositivo en la palma de nuestra mano para consumir contenido de redes sociales, también hay contenido informativo de mucha calidad en las asociaciones de pediatría del mundo, en UNICEF, en UNESCO, un montón de guías de recomendaciones de buen uso, pero la gente está atrapada y no va a esa información justamente que le ayudaría a tomar conciencia de lo que hacemos. Porque me da la sensación, Anabela, que me quedé pensando en la pregunta que vos le haces a tus pacientes de si tenés vos o no control sobre tu teléfono, sobre tu móvil. Y yo pienso que, presumo, ¿no? La mayoría de la gente te va a decir que sí, porque nadie reconoce que, es muy difícil reconocer que tenés una adicción a la pantalla. O sea, ya has hecho un gran camino cuando lo reconoces. Estimo que todos te dicen, no, sí, yo lo uso cuando quiero, y a lo mejor no es tan así. Exactamente, pero bueno, es muy fácil de poner a prueba incluso en la misma entrevista eso, ¿no? A ver cuántas veces se le va la mirada hacia la pantalla o necesita responder una notificación. Mira, recién ahora por estos tiempos están saliendo los resultados de unos muy buenos estudios, ¿sí? Se llaman estudios longitudinales, que son los que siguen a la gente durante un tiempo, ¿no? Porque hasta hace un tiempo atrás la tecnología cambiaba mucho muy rápido, entonces no se podían hacer estos estudios de buena manera, ¿bien? Porque cambiaban las variables justamente. Ahora que se pueden hacer estos estudios, hay dos resultados que son muy llamativos y que ayudan mucho a tomar conciencia. Mira, por un lado, uno que hicieron y que ya lo replicaron y sigue dando el mismo resultado, les pidieron a una serie de participantes, con otro grupo control que hacía lo contrario, ¿no?, que no utilizaran el teléfono ni con internet, ni con redes sociales, ni con aplicaciones de mensajería instantánea durante 15 días. Solamente podían utilizarlo para llamadas tradicionales o el viejo SMS que te contaba los caracteres, ¿sí? Solamente en esa modalidad. Hubo dos cosas llamativas en este estudio. Primero, que cuando se le dieron las condiciones a los participantes, más de 80 personas se bajaron porque consideraron que no podían pasar 15 días desconectados. Claro. ¿Sí?
Esto es notable, porque Terrible. nadie le estaba prohibiendo la comunicación. Podías llamar a tus familiares por teléfono, podías ponerle voz a tus contactos, pero más de 80 se bajaron, ¿sí? Claro. Los que permanecieron en el estudio, los resultados son muy escalofriantes. Durante esos 15 días, esos participantes revirtieron el equivalente a 10 años de deterioro cognitivo en atención y concentración, Mirá que vos. es un montón. Wow, Claro. es escalofriante. ¿Sabés qué pasa? Que Sí. muchas Y otros- veces sí. no querés dejar la conectividad, porque muchas veces la conectividad te permite zafar de la gente que te rodea, al revés. Bueno, ahí también hay que ver qué pasa, que uno cultiva Claro. ciertos vínculos de una manera un poco, como mal se dice, tóxica, ¿no? Es una palabra que a los psicólogos no nos gusta mucho, tal vez. A ver, y el otro estudio, que también es muy interesante a nivel social, es que midió cuánto le tarda a tu atención cuando vos estás haciendo algo, por ejemplo, estás estudiando o estás conduciendo tu auto en ruta, ¿no? Y te distraes a la pantalla por una notificación o para mirar algo en redes sociales rápidamente. Volver a enfocarse al 100% en lo que estaba haciendo antes le lleva entre 10 y 25 minutos cada vez. Oh, Es una Que a barbaridad. claro, que a lo largo del día, exacto, a lo largo del día es mucho tiempo que pasás en el limbo donando tu recurso atencional y además pensar en la cantidad de accidentes de tránsito evitables, ¿no? claro, claro. Licenciada, ¿a qué responde? Quizás algo pudo anunciar recién en la respuesta. ¿A qué responde ese tipo de gente que prefiere que le avisen o le pregunten por mensaje si lo pueden llamar, en vez de recibir un llamado directo? Bien. ¿Una conducta que precautoria, autodefensiva, selectiva? Puede ser todo eso, ¿no? Las generalizaciones universales, no soy muy amiga de ellas, ¿no? Pero la realidad es que tiene que ver un poco con esto del control. Fíjate que estamos hiperconectados, pero estamos cada vez más aislados, y de hecho la soledad, no decía, es uno de los grandes problemas de este mundo actual, al que se le está prestando mucha atención. Japón tiene el Ministerio de la Soledad, España tiene el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, Reino Unido tiene medidas parecidas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que buscamos todo el tiempo estar en contacto, mandar un mensaje, mandar un meme, mandar algo por redes sociales, compartir cosas, mostrar la vida que llevo casi a tiempo real. Sin embargo, veo como una invasión, un llamado que le pone voz y le pone tiempo real a esa interacción, ¿no? Claro. Ahí habla de la disponibilidad que no existe, ¿no? Para conectar. Fíjate vos, Anabela, que el sábado pasado entrevisté a una escritora española que se llama Adriana Murat Conit. Y es una novela ambientada en Inglaterra, ella es española, pero todos los personajes están solos y no se pueden conectar. Y yo le digo, y aparte todos los personajes centrales tienen mascotas. Dice, ¿sabes qué pasa? Que en la soledad, dice, una mascota de última no te complejiza, no te hace preguntas, no te obliga a nada, no te soluciona la soledad, pero es mucho más tranquilo tener una mascota que tener una pareja o niños, ¿no? Lo interpela. Claro, bueno. Exacto, eso pasa con los vínculos hoy en día. Hoy en día las personas ven a los vínculos como un costo, como una Claro. pérdida, no como una inversión o una ganancia, ¿no? Entonces, por eso se da también tantas relaciones afectivas con bots de inteligencia artificial, empresas que Claro. están llenas de juicio porque las personas llegaron a cometer suicidio a partir de esas relaciones, ¿no? Lo que pasa es que yo estoy disponible para ser amado, para recibir todas las bondades del amor, toda esa activación del enamoramiento que es pura dopamina, pero no estoy disponible para amar. Ayer justamente yo exponía una columna de un tal Eduardo Cacha que decía que la brecha que viene en el mundo va a ser entre los que tienen capital cognitivo y los que están en la chatarra diaria, es decir, entre los que piensan y los que consumen chatarra mental. Totalmente. Me parece que se está agudizando la cosa, ¿no? Totalmente. Mira, hace muchos años Fernando Sabater, cuando salía a Twitter, era justo el contexto Sí. en el que salía Twitter, que fíjate ya no se llama más así esa red social. Sí. Él sacaba un libro muy bueno que se llama Ética de Urgencia, Sí. y Fernando ya en ese contexto decía y advertía más bien, cuidado con estas aplicaciones que nos obligan a escribir en 140 caracteres, porque si nos vamos a acostumbrar a esa extensión, vamos a perder nuestra capacidad de argumentación, y si perdemos la capacidad de argumentación, perdemos la capacidad de pensamiento, decía él, ¿no? Allá hace muchos años, ¿no?
No lo escuchamos lo suficiente, Claro. tal vez, y hoy ya se sabe que esto es así. Tal es así que en todas las academias de lo que se conoce como la Ivy League, que son las escuelas y universidades a donde acuden los hijos de los gurús de la tecnología, no se usan dispositivos tecnológicos en el aula, se Claro. leen libros completos en papel y se volvió a la escritura manual. Claro, eso es lo que te iba a decir. Muchos filósofos y neurocientíficos dicen esas dos cosas: leer en papel, la lectura lenta, y escribir a mano, ¿no? Con la lapicera o el lápiz. Exacto. Porque Exacto, eso te sí. aumenta la Son capacidad cosas de inherentes atención, en tu digamos. mundo. Entre otras cosas, Totalmente, entre es otra cantidad de entrenar, bondades neurológicas. sí. Claro. Exacto, es entrenar tus dominios cognitivos. Fíjate que una pregunta que yo les hago a mis alumnos cuando empezamos el semestre es, miren, ustedes están transitando hoy un mundo muy particular, ¿no? Primero porque nosotros los adultos somos inmigrantes digitales. Ustedes son nativos digitales, claro. los adultos somos inmigrantes Claro. digitales. Lo que ustedes como nativos digitales todavía no alcanzan es la ciudadanía digital, que es el conjunto de normas morales y éticas de uso de lo digital. Qué bueno eso. Y por primera vez, claro, y por primera vez en la historia, no somos los adultos los que podemos transmitir noción de ciudadanía, porque transitamos dos mundos completamente distintos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, les hago esta intervención, ¿no? Que es, ustedes transitan este mundo digital que les propone que ustedes no necesitan ser buenos para nada, porque hay una tecnología que lo hace todo por ustedes. Hay robots que operan, hay Claro. bots terapeutas, hay robots que les lavan la ropa. Ustedes no necesitan ser buenos para nada realmente, tienen que decidir serlo. ¿Están listos para tomar esta decisión? ¿Y en qué los puedo acompañar como docentes si toman esa decisión? Qué Anabela, interesante. ¿cómo ves el fenómeno creciente de muchas personas que en vez de ir al psicólogo como vos, porque les sale caro, porque se tienen que mover directamente, charlan con el chat GPT o con otra inteligencia artificial que hace de psicólogo? ¿Hacia dónde nos lleva eso? Bien, en principio es una trampa porque todos sabemos que las aplicaciones de inteligencia artificial son un modelo de lenguaje que en principio actúan bajo la próxima palabra probable, es decir, no hay un mecanismo de razonamiento, sino que es actuar bajo la próxima palabra probable, ¿bien? Y que además tienen sesgo de complacencia. A Ujú. todo te van a decir, sí, fantástico, Claro. es una excelente idea, ¿no? Y de hecho se están Claro. estudiando mucho los brotes psicóticos inducidos por el uso de inteligencia artificial. Mira vos. Entonces, cuando vos lo usás al bot para esa herramienta, para esa función, en realidad es como cuando vas y recorres 20 médicos hasta que das con el que te dice lo que querés escuchar, que no es necesariamente lo que te pasa, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, Claro. el bot no está programado para eso, y de hecho yo publiqué un par de notas preguntándole a la propia inteligencia artificial qué opinaba de esto, y es muy interesante lo que se da ahí como respuesta, ¿no? Porque la propia inteligencia artificial responde que eso solamente deja en evidencia la necesidad profunda de contacto de los seres humanos y la poca noción de las herramientas que usan, ¿no? Que Claro. no están entrenados para eso, justamente porque no pueden alcanzar la perspectiva social, ¿no? Claro. de esa cuestión. Les falta lo que se llama grounding, ¿no? Que es las claves contextuales de lo que sucede. La última, pues son las 2:30 ya. Vos, además de dar clases, ¿tenés consulta atendés gente, charlas? Sí, exacto. ¿Y qué es lo que más te consultan hoy? ¿Cuál serían los síntomas más evidentes de la sociedad contemporánea según tu consulta? Bueno, depresión y ansiedad, que es una pandemia que se esperaba para dentro de varios años más y se adelantó con la pandemia para estos tiempos. Desregulación de las emociones, la soledad, la dificultad de vincularse, la pérdida total de habilidades socioemocionales, la no demora de la gratificación, la falta de tolerancia a la frustración. Esos son los puntos más vulnerables. Anabela, maravillosa charla, así que te agradecemos muchísimo que nos hayas concedido este momento. Un placer realmente. Te vamos Por a tener favor, en chicos. cuenta seguramente Gracias a para otra charla más, porque es un tema inacabable. Por supuesto. Gracias, Por Anabela. supuesto, cuando quieran, chicos. Un Dale, placer. gracias. Adiós, que estén muy bien. Buenas tardes. Maravillosa charla. Anabela Serventi.